Gracias, Bogotá, por esta nueva multitudinaria demostración. Mis primeras palabras son para acompañar a mis queridas y queridos compañeros y compañeras, candidatas y candidatos por Bogotá a la Cámara de Representantes. Se pretende ahora anular nuestra lista en Bogotá, en el Valle del Cauca, y en este momento el Consejo Nacional Electoral examina la posibilidad también de impugnar nuestra lista en el Cauca, como otras 12 listas a la Cámara de Representantes. Venimos aquí a decirlo con claridad. No van a atropellar al pacto histórico. No pasarán. No pasarán. No pasarán. He preparado para la tarde de hoy una intervención que he titulado "No podrán detener la transformación social". Queridas compañeras y queridos compañeros de Bogotá, hoy hemos decidido volver a encontrarnos en la plaza pública y en las calles. Nos convoca el respaldo decidido a nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego, quien en el día de hoy, contrario a los vaticinios que se hacían, ha sostenido una trascendental reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos convoca a expresar con absoluta claridad la posición que tenemos frente a los intentos por bloquear nuestra candidatura presidencial de cara a la consulta del 8 de marzo y nuestras listas a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país, así como frente a las despiadadas maquinaciones destinadas a frustrar la política social de nuestro gobierno. Digámoslo sin ambigüedades, lo que está en juego es si la extrema derecha y sus aliados lograrán detener y revertir el proceso de transformación social que hemos comenzado con nuestro gobierno, o si vamos a continuar avanzando por este camino, profundizándolo y haciéndolo irreversible. A eso vamos, compañeras y compañeros. Lo que está en juego es el derecho del pueblo colombiano a decidir su futuro. Es la continuidad de una política social que ha permitido por primera vez que el salario de las trabajadoras y los trabajadores avance hacia lo que debe ser un salario vital, digno, suficiente para vivir y no solo para sobrevivir. Tenemos la convicción de que Colombia ha cambiado en estos años, y ese cambio no es un decreto ni una consigna vacua, es una convicción profunda que ha nacido en el pueblo colombiano. Hoy tenemos un pueblo que se reconoce como sujeto político, un pueblo organizado y movilizado, un pueblo que cuando se le niega la justicia o se le arrebata lo conquistado, sale a la calle, lo reclama pacíficamente y lo obtiene. El estallido social, las muchachas y los muchachos de la primera línea marcaron un antes y después en la historia de nuestro país. Pasaron los tiempos
en que se atropellaban los derechos de la gente y nadie decía ni nada pasaba en Colombia. Que se sepa, frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será la movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano. Reclamaremos hasta obtener lo que la gente necesita. Es en la movilización en la que se expresa el poder constituyente que se va abriendo paso en Colombia. Es desde las calles, desde las plazas, desde los barrios, los territorios, los municipios y las regiones que defendemos lo conquistado y empujamos lo que falta por conquistar aún. Así ha sido la lucha toda nuestra vida. Así es hoy nuestra campaña electoral, acompañados por multitudes en encuentros populares de presencia viva en las calles del país. No hacemos política de élites, no hacemos política con danza de miles de millones de pesos, no hacemos pactos truculentos con las maquinarias politiqueras, no hacemos política del triste espectáculo de disfrazarse de pueblo. Nuestra campaña se nutre de la esperanza y de la fuerza colectiva, de la austeridad republicana, de la honestidad y del compromiso inclaudicable con el pueblo y sus expresiones organizadas. Hoy esa movilización es más necesaria que nunca, compañeras y compañeros, porque todos los días vemos nuevas formas de oponerse e intentar echar al piso el cambio democrático que impulsa nuestro gobierno. Atacan al presidente Petro dentro y fuera del país, intentan cerrar el camino de una candidatura legítima mediante maniobras y obstáculos formales y artificiales. Se equivocan, hay que decirlo, si creen que con esas maniobras y tretas lograrán frustrar la voluntad popular. Aquí estamos, compañeras y compañeros. Esta reunión que llevamos hoy a cabo es una afirmación ante el país de nuestra capacidad de resistencia y de decisión de salir adelante en los escenarios por más difíciles y adversos que sean. En concreto, como lo hemos venido advirtiendo y denunciado, se están desarrollando acciones planificadas en dos orientaciones claras para destruir nuestro proyecto político, el pacto histórico, y también al gobierno. Por una parte, no pasa día sin que se adelante una campaña política, jurídica y mediática que tiene múltiples objetivos, que van desde generar un ambiente de difamar y deshonrar a nuestros principales dirigentes y al propio presidente Petro, hasta el escenario de generar un ambiente propicio para desatar acciones violentas que incluyen una probable intervención militar en Colombia. Por otra parte, se realizan acciones políticas, jurídicas y mediáticas permanentemente para impedir que se consoliden las medidas económicas que ha tomado el gobierno para llevar a cabo los cambios y las reformas que pueden acabar con la pobreza, la desigualdad y hacer de Colombia una sociedad equitativa y próspera. Nuestro gobierno
enfrenta con valentía, pacíficamente, pero enérgicamente, con carácter y entereza, las pretensiones de aniquilarlo moral y políticamente. Intentos contra el presidente de la República, compañero Gustavo Petro, por parte de sectores poderosos, empresariales, políticos y también comunicativos de la extrema derecha colombiana. Nuestra respuesta ha sido y será contundente. Ante todo tipo de agresiones, la unidad con el pueblo, la movilización social y política de nuestro pueblo. Esa es la fuente de nuestra fuerza. Con nuestro pueblo haremos respetar la soberanía, la dignidad y el proceso de cambio. Querido señor presidente Gustavo Petro, aquí está su pueblo, respaldando con decisión, con la esperanza que ha despertado su liderazgo, con la confianza depositada en la entereza y carácter de su compromiso con nuestro país. Señor presidente, compañero Gustavo Petro, aquí está su proyecto político, el pacto histórico, con su dirigencia, con las candidatas y candidatos a presidencia y Congreso, con militantes, activistas, simpatizantes, diciendo: presidente, cuente con nosotros y nosotras siempre. Petro, 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 Petro. Venimos a asumir la defensa plena de nuestros derechos ante la infame pretensión de querer anular nuestra participación política y electoral. La persecución a la que hemos sido sometidos en este frente se resume en 5 hechos recientes. Primero, desde el inicio se ha intentado impedir la conformación y el surgimiento del pacto histórico como formación política mediante una secuencia de actos orientados a vulnerar las garantías constitucionales que amparan nuestra fuerza política. Segundo, se buscó evitar por todos los medios la realización de la consulta del 26 de octubre de 2025, tanto para las elecciones de nuestra candidatura presidencial como para la conformación de las listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes. Solo gracias a una medida provisional adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, debemos recordarlo, fue posible llevar a cabo las consultas, garantizando de manera temporal el ejercicio de derechos fundamentales a la participación política. Y como si eso fuera poco, el 26 de octubre de 2025, 4.000 puestos rurales de votación fueron trasladados sin previo aviso, impidiendo a millones de personas de las comunidades el ejercicio de su derecho al voto. Tercero, aquí me recuerdan, y en el exterior también, por supuesto. Tercero, desconociendo abiertamente el carácter partidista y vinculante de la consulta del 26 de octubre, ahora se quiere revocar mi inscripción a la consulta del 8 de marzo de este año. No pasarán. No pasarán. Cuarto, como lo dije al comienzo,
se pretende anular las listas a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Ya se ha hecho con la lista del Valle del Cauca y con la lista de Bogotá, y se está procediendo en este momento contra la lista del Cauca. Así se van a vulnerar todavía más los derechos de millones de personas. Quinto, el conjunto de estos hechos configuran una grave violación de los derechos políticos de más de 2.700.000 personas que votamos en la consulta del 26 de octubre. Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática sin precedentes en la historia reciente del país. Se trata de una grave violación masiva de derechos a una fuerza política y que la priva de una vez por todas de participar en condiciones de igualdad en las elecciones. En consecuencia, lo digo con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. Haremos todo lo que se requiera para luchar por nuestras listas a la Cámara de Representantes y para que se puedan presentar nuestras candidatas y candidatos a las votaciones el 8 de marzo. El pacto histórico hará lo necesario para que su acción organizada, serena, para que con la movilización política de sus millones de seguidores y seguidoras permitan la elección de una poderosa bancada al Senado y la Cámara de Representantes y mi elección como sucesor de Gustavo Petro a la presidencia en primera vuelta. No van a poder detener la transformación social, eso se los garantizamos. Hoy estamos también en la calle. Hoy no lo he mencionado, pero sí, es justo decirlo. Hoy estamos en la movilización para asumir la defensa de la política social de nuestro gobierno, evidenciada en la reforma laboral, querida compañera Mafe, ponente de esa importante reforma, en la adopción del salario vital como motor del desarrollo social y económico, y ruta para defender la feroz maquinaria de la reproducción de la desigualdad y la pobreza en que se convirtió la política económica neoliberal en Colombia. Como se ha demostrado en nuestro gobierno, aumentar el llamado salario mínimo hasta alcanzar el salario vital es una cuestión de dignidad y justicia social.
un elemento indispensable para materializar el Estado social de derecho, pero además es un asunto de crecimiento económico y prosperidad de la nación. Décadas de neoliberalismo, autoritarismo y guerra nos convirtieron en el tercer país más desigual en el planeta. Pero ya con nuestra política se está demostrando que el aumento salarial, contrario a lo que nos dice la doctrina neoliberal todos los días, hace de la sociedad una sociedad más próspera y equitativa, en la que ganamos todos y todas mediante el aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador y la disminución de la pobreza. No nos cansamos de repetir la lección que nos han dejado gobiernos progresistas latinoamericanos, especialmente el de México, que repite todos los días: por el bien de la nación, primero los pobres; por el bien de Colombia, primero los pobres. Y eso es tan cierto que hoy podemos demostrar con cifras en la mano que uno de los beneficiarios de estas medidas de aumento del salario es el propio mundo empresarial. La Superintendencia de Sociedades el año anterior confirmó que las 1.000 empresas más grandes del país reportaron ganancias por, óigase bien, 90 billones de pesos. ¿Dónde está el destrozo de la economía que vaticinaban iba a ocurrir con Gustavo Petro y el pacto histórico? ¡Mentiras! Colombia se ha posicionado como la sexta mejor economía entre los 37 países más poderosos del planeta, según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Estas cifras, contrario a lo que dicen los economistas neoliberales, muestran que nuestra política social conduce al crecimiento y a un modelo de desarrollo que empieza a dejar de depender exclusivamente de la extracción petrolera y también de los capitales golondrina de la economía subterránea del narcotráfico, y que se apoya cada vez más en el consumo de los hogares de los colombianos. Hoy estamos aquí para decirle al pueblo trabajador que no desfalleceremos en la defensa no solo del salario vital, sino de todo nuestro programa social. Estamos aquí con nuestra futura bancada del Congreso y con su futuro presidente de la República para decirles que actuaremos con ahínco junto a nuestro equipo de gobierno, a las organizaciones sociales y a todas y todos ustedes para ampliar el camino de la protección de los derechos, del tránsito hacia un modelo que elimine definitivamente la pobreza y la desigualdad en Colombia. Compañeras y compañeros, están totalmente equivocados quienes piensan que el pacto histórico es un fenómeno político transitorio, endeble y enclenque. Se equivocan de cabo a rabo. Somos el resultado de un largo proceso histórico de las izquierdas, los demócratas, las y los liberales progresistas, del movimiento social y comunitario en Colombia,
que hunde sus raíces muy profundas en la entraña de la historia política, incluso desde comienzos del siglo XX y más atrás. ¡Viva Cepeda! Fieles al principio de unidad con el pueblo, democracia con el pueblo y para el pueblo, vamos a ganar. Si me impiden, repito, ir a la consulta del 8 de marzo, nos vemos en primera vuelta. Que lo sepan. Presidente, Iván presidente, Iván presidente, Iván Y que se preparen para una bancada poderosa que transformará el Congreso de la República. Que lo oigan claro y fuerte nuestros adversarios. El partido más poderoso de Colombia, que se llama Pacto Histórico, no podrá ser detenido en el camino hacia el segundo gobierno progresista. Como decía el compañero presidente, el caro compañero presidente chileno Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva Colombia, patria libre, digna y soberana! ¡Que viva!